Y las víctimas del conflicto armado en Colombia celebran en general el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Las historias en las regiones son innumerables. Vamos a hacer un recorrido por esos lugares emblemáticos. Vamos a estar en el Sumapaz con Julián, Alejandro, está en San Vicente del Caguán, Carlos Gutiérrez en Toribío, en el Cauca, Freddy Calvache también en el Cauca, pero comencemos en el Carmen de Bolívar con Carlos Cataño Guarán, donde hoy muchas de las víctimas recibieron beneficios del Estado como reparación por los sufrimientos de la guerra. En ese lugar emblemático del conflicto en Colombia. Carlos, lo escuchamos. ¿Qué está pasando hoy allá? Vamos a tratar de recuperar esa comunicación con Carlos Cataño Guarán, que se encuentra en ese lugar, en Carmen de Bolívar. Carlos. María, exactamente en la cima de la Canzona, donde hasta hace una década era un verdadero refugio, una fortificación guerrillera. Esta noticia del acuerdo final entre las FARC y el gobierno ha caído muy bien, ha sido tomado sin grandes alborosos, sin holgorio, con mucha responsabilidad y con la esperanza, la expectativa de que por fin se cumplan estos acuerdos y que no ocurra como en el pasado. Beneficios materiales para las víctimas del Carmen de Bolívar, la población más afectada por la guerra en los Montes de María, fueron entregadas un día después del histórico acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. Entregando 159 cartas de indemnización para familias que fueron afectadas por desplazamiento forzado, por homicidio, por secuestro, y también por violencia sexual. Las víctimas recibieron indemnizaciones que van desde los 2 hasta los 18 millones de pesos que alivian su precaria situación. Es el caso de Jesús Herrera, quien perdió a un hermano. No me gustaría volver a vivir, porque eso es muy desastroso, se puede decir. Ana Vázquez, a quien los grupos armados le asesinaron a 2 hijos y a un hermano, dice que le satisface el compromiso de desmovilización, desarme y no repetición suscrito por las FARC. La tranquilidad de todo el mundo. Solamente Dios nos dispone de todo. Si me deja ver eso, tranquila y me voy contenta. Aquí el valor de la paz tiene otra dimensión, por cuanto sufrieron por décadas los dolores de la guerra. Esto debió de darse hace muchos años atrás. Se hubiera evitado muchas muertes, muchos desplazamientos, primero que todo. Este sentimiento esperanzador también se palpa en la mayoría de comunidades de los Montes de María, donde la confrontación armada comenzó a esfumarse en el pasado. Toda esta región de los Montes de María, que comparten 5 municipios del departamento de Bolívar y 6 del departamento de Sucre, hay expectativa por todo lo que será este nuevo acuerdo de paz. Es tan esperanzadora esta oportunidad para todos los habitantes de ese sector, cuya mayoría ha sufrido el fenómeno de la violencia, que ya han comenzado una especie de pedagogía y programas de bienvenida a estos nuevos tiempos de paz. Por el momento es toda la información desde los Montes de María. Carlos Cataño Guarán, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Esa región, miren esas montañas, es absolutamente hermosa, pero ha sido testigo también durante años, epicentro del horror de la guerra, no solamente por parte de la guerrilla, también de los paramilitares, de las bandas criminales. Hasta allá llegó Noticias Caracol para hablar con las víctimas. Son los cultivos Los sueños de muchos de los habitantes del corregimiento de Flor del Monte, en Oveja Sucre, quedaron enterrados en este cementerio. Las FARC y los paramilitares durante 2 décadas silenciaron al pueblo. Aquí solo se hacía lo que ellos ordenaban. Los campesinos que durante años estuvieron desplazados por la guerra y que hace muy poco volvieron a sus parcelas, aplauden que las FARC por fin hayan decidido dejar el camino de la violencia. Yo nací fue en la guerra. Hoy en día estoy contento, estoy casi alegre que los diálogos de paz se dieran en estos momentos, para yo decir, por fin, algo de paz voy a tener en mi vida. En estas calles polvorientas, los hombres al mando de Martín Caballero, abatido cabecilla del Bloque Caribe, sin mediar palabra mataron al corregidor del pueblo, un día de mercado, para aleccionar a la población. En Flor del Monte son innumerables las historias que cuentan sobre la barbaridad de lo que aquí hizo la guerrilla, a la que dicen haber perdonado, pero a la que asimismo exigen reparación. En el 98 va la guerrilla
matan a mi hermano, van por mí, yo corrí suerte, a mi hermano lo matan. En 99 nuevamente me secuestran una hermana a la altura de Flor del Monte, la secuestran. Después uno de los delincuentes entregó, dio las coordenadas, hasta el momento no la han venido a sacar. Estos acuerdos que hoy han firmado, aún más nos interesa a nosotros más como víctimas, porque somos los que nos han tocado directamente en cuerpo, alma y espíritu este conflicto. Para los habitantes de los Montes de María, tras la firma de los acuerdos debe llegar el desarrollo a esta zona. Esa es la paz para ellos. Ha faltado siempre esa inversión social, que haya vía, que haya educación, que haya por lo menos conectividad en las comunidades y que existe ese progreso y esa inversión social que por tantos años hemos esperado. En Flor del Monte habitan unas 1.800 personas, el 95% de ellas víctimas durante años de los atropellos de paramilitares y guerrilla. Todas ellas sueñan que la paz sea la oportunidad para salir de la pobreza. Vamos ahora, seguimos nuestro recorrido por los diferentes lugares del país que han sido emblemáticos en esta guerra y que ahora están celebrando los acuerdos de paz. Vamos a ir al departamento del Cauca, que es uno tal vez de los más afectados por la guerra. Allá hay un municipio en particular que se llama Silvia. En Silvia, en el Cauca, se encuentra Freddy Calvache con la información. Silvia, Freddy. Hola Vanessa, muy buenas tardes. Pues precisamente estamos en uno de los sitios, en uno de los municipios de mayor atractivo turístico del departamento del Cauca. Aquí el ambiente, por supuesto, es de alegría, de mucha alegría, porque precisamente a esta hora el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, entrega 80 viviendas a igual número de familias humildes, muchas de ellas afectadas por el conflicto armado. Pero hemos estado en un recorrido por diferentes municipios que han sido atacados por las FARC. Estuvimos en Timbío, donde el actual alcalde fue testigo de por lo menos 10 ataques de la guerrilla en diferentes municipios del departamento del Cauca. Libardo Vázquez, alcalde de Timbío, fue testigo de por lo menos 10 tomas guerrilleras de las FARC a su municipio, de las que salió ileso. La última de ellas el 14 de julio de 1999, cuando vio a los guerrilleros que llegaban al Parque Central. Y ahí comenzaron a hostigar a la policía. En eso simultáneamente iban volando las puertas de la entrada del Banco Agrario y después se llevaron el dinero que había en los cofres de seguridad. Hoy es el principal abanderado del proceso de paz, porque dice que es una oportunidad para que sus habitantes tengan un futuro mejor. Y decirle al pueblo timbiano que, cansados de esta absurda guerra, pues votemos por el plebiscito, por el sí, ¿no? Lo mismo piensa el intendente Alejandro Valencia, comandante encargado de la policía en este municipio, quien sostuvo numerosos combates con las FARC. Después de este acuerdo, lo que ya viene es ganancia para todos los colombianos, poder transitar por todo el territorio colombiano sin ningún problema. Con más de 5.000 personas en condición de desplazamiento forzado, los timbianos esperan el fortalecimiento de este proceso de paz para que ellos puedan retornar a sus lugares de origen. Por eso los habitantes de este municipio creen que la consolidación de la paz le devolverá el alma a la indiferencia social. Que este proceso de paz llegue a todos los rincones del país y a la gente más necesitada y sobre todo, lo más importante, a la gente más golpeada por la guerra que durante 50 años tuvimos que afrontar. Hoy en el edificio del Banco Agrario, que en 1999 fue destruido por las bombas de la guerrilla, funciona la biblioteca pública como símbolo de una cultura de paz. Se espera que al final de la entrega de estas viviendas el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, entregue algunas declaraciones sobre la firma, sobre el final de los acuerdos que se pactaron entre el gobierno y las FARC en Cuba. Asimismo hay preocupación en el departamento del Cauca, aunque hay optimismo por la firma de estos acuerdos, hay preocupación por qué va a pasar con el ELN, las bandas criminales y los grupos de narcotráfico que operan en casi todos los municipios de esta sección del país. En Silvia, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Freddy, gracias. En Silvia, que por cierto es una población mayoritariamente indígena. El Cauca, como lo hemos venido viendo, es uno de los lugares más afectados del país. Poblaciones como Caloto, Caldono y Toribío en el Cauca, que registra la lamentable cifra de 600 ataques de las FARC en los últimos años. Hoy encontramos relativa tranquilidad a pesar de las inquietudes de la gente frente al ELN y otras cosas que nos contaba ahorita Freddy Calvache. Pero también encontramos historias de personas que perdieron seres queridos y sus bienes durante muchos años. ¿Qué dicen los habitantes allá en Toribío, en el Cauca? Carlos Gutiérrez.
Vanessa, muy buenas tardes. Mire, obviamente están contentos por la firma de este acuerdo final allá en La Habana, Cuba. Sin embargo, aseguran que tanto las FARC como el gobierno nacional tienen una enorme deuda tanto económica y social con esta población. Hay centenares de proyectos que no se han podido llevar a cabo, esto como consecuencia de la violencia. Por eso instan a ambas partes para que inviertan en esta población y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Gerardo Delgado nació y vive en Toribío. Es profesor de primaria de un colegio y fue testigo directo del conflicto armado que agobió durante décadas a la población. Su casa fue destruida por una bomba en el año 2011. Aquí son muchos los niños huérfanos, niños que han muerto por causa de las balas, de las explosiones, de los cilindros bombas. La tranquilidad se siente en este municipio desde que fue declarado el cese de hostilidades por las FARC. Los niños ya pueden jugar fútbol en la cancha del pueblo, que antes era campo de batallas. Pues se siente tranquilidad y que uno puede andar, ya no es como antes que uno no podía salir. Tan tranquilos están que muchos iniciaron la reconstrucción de aquellas viviendas afectadas por la explosión de un bus escalera en julio de 2011. Eso genera mayor tranquilidad, le ha permitido a la población iniciar la reconstrucción de sus actividades. En las fachadas de algunas casas hay dibujos de grupos familiares, paisajes y representaciones de la comunidad, que en su mayoría es indígena. Estamos viendo bien. Ojalá que así siga y no haya más estragos que han habido más antes. En los últimos 5 años, Toribío fue blanco de 600 hostigamientos de las FARC que afectaron a la población civil. En esta población también se pretende hacer pedagogía de todo el proceso de paz. De hecho, ya que veo los estudiantes de la institución educativa de Toribío que hace algunos momentos salieron de clases, ellos hoy, en el día de hoy, los profesores hicieron pedagogía con estos jóvenes, salieron a las calles a preguntarle a los habitantes qué es el plebiscito, qué es el proceso de paz. Esas jornadas se van a seguir realizando en esta población para lograr que toda la comunidad conozca de cerca cada uno de los puntos que se firmaron allá en La Habana, Cuba. En Toribío, en el departamento del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. En Toribío, que era un municipio, por cierto, que guardaba silencio a las 6 de la tarde porque por las montañas alrededor había muchos francotiradores de las FARC durante muchos años y por eso la población tan atemorizada siempre. En San Vicente del Caguán, hablar de los diálogos de paz tiene un sabor agridulce porque ese lugar fue el epicentro de los diálogos durante el gobierno de Andrés Pastrana. Diálogos que lamentablemente pues no tuvieron un final feliz. Hablamos con víctimas que vieron cómo se frustraba una oportunidad de paz tras el fracaso de esa zona de distensión. ¿Qué piensan hoy en día? Alejandro Tibaduiza, hasta allá. Pues mire, San Vicente hoy en día es un pueblo próspero en cuanto al comercio y la producción agrícola. Sin embargo, hay que decir la verdad, hay una gran desconfianza entre los habitantes del pueblo debido a lo que usted señalaba en un principio, el fracaso de las pasadas negociaciones de paz. Sin embargo, hablamos con las víctimas, las que vivieron en carne propia la guerra y de todas maneras ellas se aferran a la esperanza y al perdón. Estas son sus historias. Don Jesús María Perdomo es un sobreviviente de la guerra. La muerte lo visitó 1, 2 y hasta 3 veces y se llevó a sus vecinos y amigos. Un señor amigo me dijo, Pichito, ayúdeme a bajar, que yo nací amarrado, no puedo, dijo, y le encargo mi familia, le encargo mis hijos. Después fue su hermano el que cayó en manos de la guerrilla y por último, su hijo Eduardo, un valiente de 25 años que se atrevió a desafiar a sus victimarios. Dijo, si van a matar a mi hermano, mátenme a mí, y se quitó el esqueleto. Un chino como de 13 o 14 años levantó el fusil y le pegó un tiro en una pierna. Así como él, líderes sociales y políticos de esta región se salvaron de la muerte, incluso de sus propios amigos, quienes los traicionaron, como fue el caso de Eduardo Cedeño. Se manifiesta que efectivamente ella es la que ha colocado el artefacto debajo de la cama. O sea, la amiga de la familia se entrega a la policía y confiesa que sí, que recibió amenazas, que si no lo hacía, le mataban la hija. Pese a tanto dolor y a tantos compañeros y familiares asesinados, para ellos solo queda una salida. Yo no soy imperdonable, yo perdono las cosas cuando se ve que va a haber alguna esperanza, ¿no? Uno debe de perdonar y debe de plantear ese ejemplo para que podamos constituir una mejor sociedad. Historias como estas se encuentran en cada esquina de San Vicente, sin embargo,
La desconfianza y el escepticismo se sienten con fuerza en las calles y en los rostros de la gente. Para este pueblo, la verdadera paz sigue siendo una promesa que apenas comienza. Lo que reclaman básicamente los habitantes es inversión social por parte del Estado. ¿Y qué sigue ahora en el inmediato plazo? La preparación para lo que va a ser la zona de concentración en uno de los campamentos de la guerrilla que va a tener su sede aquí en zona rural de San Vicente del Caguán, y en el Caquetá también lo que van a ser las zonas veredales en los municipios de Montañita y Cartagena del Chairá. Es la información desde San Vicente. Alejandro Tibaudiza, Noticias Caracol. Hay otra región del país que es Sumapaz, que es muy cerca de Bogotá. Fue también escenario de la violencia causada por las FARC, y allá está Julián Ríos con los habitantes. ¿Qué opinan, Julián, de todo esto? Bueno, pues aquí hay gran expectativa, no solo entre los habitantes de la población de Cabrera, sino de las mismas víctimas. Y en este grupo de muchachos aquí del Colegio Departamental de Cabrera, municipio que fue catalogado en un tiempo como zona roja, zona crítica de un corredor que fue estratégico de las FARC. Y descubrimos que estos muchachos desde hace un buen tiempo tienen una cátedra de paz. Ellos están aprendiendo democracia, incluso opinan sobre los acuerdos y están de acuerdo en que haya mucha paz. Y logramos hablar no solo con ellos, sino con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, todos los que han sido víctimas aquí en Cabrera, Cundinamarca, de la violencia. En Cabrera, Cundinamarca, la gran mayoría de sus habitantes ha sido víctimas de la violencia. Don Félix y su hija Blanca Lilia, dos campesinos de la región, no son la excepción. En su propia casa, ella fue testigo del asesinato de su cuñado a manos de las FARC. Llegaron a la casa, lo acusaron de informante del ejército y lo asesinaron con la niña en los brazos. En cambio, a don Félix lo persiguieron los paramilitares. A él lo señalaron de ser un jefe guerrillero, pero logró sobrevivir a un atentado. Que me catalogaban como comandante de la guerrilla del 55. ¿Sí? ¿Y usted nada de comandante? Sí, yo que nada de eso, yo comandante de mis ollas. Sin embargo, ahora que llegó la paz, ambos están dispuestos a perdonar. Las cosas pasan, pero los recuerdos quedan. Yo digo que a esta hora uno perdonaría, pero con la firme convicción de que esa gente se enmendara, o no ellos, porque a lo mejor los que hicieron eso ya ni viven tampoco, pero la gente como que se dedicara de verdad a las labores honestas, a las labores del campo. Pero toca, porque ¿qué más? ¿Cómo así? Toca perdonar a lo que sea, todo perdonar, y ojalá se vuelva a la pacificación y se olvide ese sectarismo, esos recores y todo eso. En una finca de la vereda Guaycalá, parcelada y entregada a 25 familias de Cabrera, Anatilde Dimaté también recordó el horror de esa guerra. Eran bombardeos y encuentros que se encontraban, y eso era balaceras hasta de 2-3 horas. Y uno, imagínense, uno escondido debajo de las matas, de las piedras, para que no le pasara nada. Nos salimos como desplazados, refugiados. En Cabrera, catalogada como zona roja durante el conflicto, ahora hay gran expectativa por lo que pueda ocurrir con la firma de los acuerdos de paz. Todos esos jóvenes que ustedes observan son el futuro de Cabrera, Cundinamarca, una de las zonas más críticas por muchos años, en las que se dice que aquí reinaba el terror a manos de las FARC o de los grupos al margen de la ley. Ellos esperan pues que llegue verdaderamente la paz. Desde Cabrera, Cundinamarca, Julián Ríos, Noticias Caracol.